De tu mano, Señor, porque eres tú el que has puesto en nuestras manos y en nuestras vidas con que honrarte, Señor. Tú eres el que nos has dado, Señor, bendito Dios, todos los recursos de nuestra vida, Señor. Permítenos, Padre, de lo recibido de tu mano darte y honrarte con mucha gratitud de nuestro corazón y con mucha gratitud de nuestra vida. Bendito Dios de los cielos, gracias, precioso Rey de los cielos. Gracias, mi Jesús, por toda esa fidelidad que tú colocas en nuestro corazón para contigo, porque solamente tú nos puedes hacer un pueblo fiel y rendido a tus pies, Señor. Gracias por permitirnos hacerlo con alegría y gozo de nuestro corazón. Y gracias asimismo por tu preciosa palabra en esta mañana, Señor. La ponemos en tus manos, rogando que hables, Señor, a lo profundo de nuestro corazón. No lo que queremos oír, sino lo que necesitamos, Señor, recibir de parte tuya, Señor. Que seas tú, precioso Dios, guiándonos en todo, en esta mañana, guiándonos, Señor, en el escudriñar tu palabra, guiándonos, Dios, para que tus palabras, Señor, traspasen nuestro corazón, para que no sean letra muerta, Señor, porque si decimos las cosas correctas, si damos la enseñanza correcta, si decimos, Señor, bendito Dios, los versículos correctos, Señor, pero no hay espíritu, Señor, no hay nada, todo está vacío, Señor. Por eso permítenos recibir desde la vida del Espíritu, como está expresado en tu palabra, que lo que tú has hablado, que las palabras que tú has expresado son espíritu y son vida, Señor. Permítenos recibir esa vida en nuestro espíritu de tu palabra, Señor. La vida misma de Jesús en nuestro corazón, para estar eternamente y para siempre unidos a ti, Señor. Te damos gracias y te bendecimos de todo nuestro corazón en esta mañana, en el precioso, puro y santo nombre de Jesús, nuestro eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Amén. Buenos días, Dios los bendiga. Qué bueno verles en esta hermosa mañana. Que Dios, por su infinita misericordia, nos da este privilegio de reunirnos para buscarle, para desearle, para estar unidos en nuestro corazón y en nuestro espíritu a Él, rogando al Señor que haga el más grande de los milagros, y es darnos un corazón para Él, darnos un corazón que le busque, que le anhele, que le desee. Y nosotros siempre escuchamos a las personas hablando de que esperan recibir del Señor. Y entonces hablamos de que esperan una manifestación sobrenatural de Dios en algún área de sus vidas, económica, física. Bueno, pudiéramos hacer una lista innumerable. Pero extrañamente no se encuentra uno al ser humano esperando y clamando por el mayor de los milagros que puede suceder en la vida de un ser humano. Porque el mayor de los milagros que Dios puede hacer es quitarnos el corazón de piedra. Es el mayor de los milagros, porque no nos damos cuenta que ahí es donde está un serio problema para el ser humano y para el hombre o la mujer, y que realmente una persona solo empieza a recibir vida cuando el Señor empieza a hacer algo nuevo dentro de esa persona. Y si me acompañan por favor a Ezequiel, vamos a ir allí, Ezequiel, capítulo número 36. Allí nos encontramos una promesa maravillosa, preciosa de parte del Señor para cada una de nuestras vidas. Ezequiel, en el capítulo número 36, en el versículo número 26, una palabra hermosa en la que
nosotros necesitamos reflexionar y poner toda la mirada en el Señor. Porque dice el Señor, os daré un corazón nuevo. ¿Cuántos están a la espera de que Dios cambie su corazón? Sí, le tengo una mala noticia. Dios no está interesado en cambiar su corazón. Dios está interesado en ponerle uno nuevo. El corazón que tú y yo tenemos es incorregible, incambiable, intransformable. Por eso ahí no dice, y os reformaré el corazón. Dice, y os daré ¿qué? Un corazón que... eso, no estamos hablando de algo pequeño. Estamos hablando de algo muy grande que solamente la mano del Señor puede hacer. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón ¿de qué? De carne. El simple hecho de nosotros pensar en una mejoría de nuestro viejo corazón ya es ir por un camino de fracaso en nuestras vidas, porque ciertamente nada bueno hay en la vieja naturaleza del ser humano, nada nuevo. O sea, intentar hacer mejoras no va a cambiar nuestro corazón. Intentar, dice la palabra, coloca muchos ejemplos, dice que si hay un vestido viejo y a ese vestido viejo yo le pongo un remiendo con un pedazo de tela nueva, ese pedazo de tela nueva va a dañar más rápido el vestido, lo va a destruir más rápido, dice la Escritura. No se pone retazo de tela nueva en un vestido viejo. También dice la Escritura que no se echa vino nuevo en odres viejos, sino que el vino nuevo ha de ser echado en odres nuevos. Porque si se echa el vino nuevo en un odre viejo, el odre viejo se va a reventar. El odre era como una especie de, digámoslo así, de bolsas que hacían con cuero de animal. Eso lo untaban de aceite y todo eso, y ahí echaban el vino. El vino, cuando empezaba a fermentarse, hinchaba hasta el máximo la capacidad del cuero, hasta que el vino estaba en su punto. Así que ya ese cuero había dado hasta el máximo, y cuando terminaba de ser usado, eso quedaba tieso, de manera que ya no había más elasticidad en ese cuero. Si volvían a echar vino nuevo, ese vino nuevo iba a volver a producir un ensanchamiento. Como ese cuero ya no daba más, lo que hacía el vino era romper el cuero. Se echaba a perder el odre, se echaba a perder el vino, dice la palabra del Señor. De la misma manera, nosotros necesitamos contemplar que hay cosas que pueden ser reparadas, pero hay cosas que son irreparables y necesitan ser hechas totalmente nuevas. Hay árboles a los que les pueden hacer fracturas de una rama. Muchas veces vemos que donde se fracturó esa rama, el árbol vuelve y echa otra rama. Es más, aquí en la cultura cafetera, que se utiliza una cosa que se llama soquear el café, es donde parten el palito casi a la raíz de la tierra, ¿sí? Ese palito vuelve y da otra mata, que vuelve y da fruto por un poco de ¿qué? Por un poco de tiempo, ¿cierto? Pero aunque ese árbol puede restaurar ese tallo, esas flores, y aún puede volver a dar el mismo fruto, si uno lo mira, el árbol sigue en su misma naturaleza. Es mochado, y lo que vuelve a producir, lo vuelve a producir según la misma esencia de ¿qué? Del árbol. No hay forma en que yo soquee
a raíz de la tierra un árbol que era de guayabas, y después de que lo partí, ese crezca ahora y es un árbol de mango. No es posible. Volverá a ser un árbol de qué. No importa qué tan corto o qué tan profundo, porque podemos quitarle partes al árbol, pero no le podemos cambiar ¿qué? Su naturaleza. No le podemos cambiar la razón de ser de ese árbol. De la misma manera, un ser humano tiene la capacidad de ver restauración en muchos aspectos, ¿cierto? Nuestro hermano Carlitos hace unos días sufrió una fractura en una pierna, pero vemos cómo se ha venido restaurando, ¿cierto? Pero el hecho de que se restaure esa pierna y pueda volver a caminar bien, no significa que fue cambiado su interior. ¿Y que fue cambiada qué? Su naturaleza. Y que fue cambiado todo lo que él es. Ahora, a nosotros nos cuesta mucho aceptar que el corazón del hombre es podrido. Nos cuesta mucho aceptar que eso. Y aún mucho más cuando ya estamos en la vida cristiana, se nos hace difícil aceptar esa condición. Esta semana escuchaba un testimonio de alguien, no era creyente, pero había empezado a enfermar y le dolía mucho, como si le diese gastritis, y pedía citas y no se las daban. Se acostumbraba a tomarse remedios y bueno, todo este tipo de cosas, y finalmente un día tenía un dolor muy insoportable, va al médico y el médico le ordena una endoscopia. Cuando le están haciendo la endoscopia, lo que el médico encuentra es que él está invadido de cáncer y que no se puede hacer nada, absolutamente nada. De manera que, ¿a qué se ve enfrentado ese médico con esa condición de esa persona? A una imposibilidad, ¿cierto? El único que le puede decir a esa persona es: trate de estar lo más tranquila posible y vamos a tratar de mitigarle lo más que podamos el dolor mientras se muere, porque usted ya no hay nada que hacer. Hay personas que las han abierto y vuelven y las cierran, y el diagnóstico es: ya no hay nada que hacer, ¿cierto? Y por fuera se ven bien, y uno a veces los mira y dice: pero usted se ve bien. Hay personas que por dentro están en esa condición, pero por fuera el semblante se les ve que se les ve bien, se les ve bien, pero por dentro ¿cómo se está? Imagínense, está vivo y ya su carne se está descomponiendo, ya hay órganos que dejaron de funcionar, y suena cruel estas palabras, pero digamos, todo dentro de él se está muriendo paso a paso, y lo que se va muriendo va absorbiendo lo que está al ladito con muerte, y va absorbiendo, o sea, es como algo que no se puede detener y algo que no se puede ¿qué? Frenar en la vida de las personas. Si me acompaña por favor a Mateo, capítulo número 19, ubíquese allí mientras pensamos en esto. Hemos leído alguna vez la historia de Lázaro, un hombre que era amigo de Jesús, pero que murió, y que Jesús tardó 4 días en venir a la tumba donde estaba Lázaro, y que cuando él llega, la inquietud de todos era: llegó tarde, pero es que esa figura de Lázaro no solamente era una figura de un cuerpo que murió, sino que era una figura de en qué estado se encuentra el corazón del ser humano. Cuando Jesús se acercó a la tumba, una de las hermanas de Lázaro se le interpuso, y se le interpuso con la siguiente expresión: lleva 4 días de muerte y ya hiede, ¿sí o no? Y normalmente usted no ve un plato de comida muy delicioso y se acerca y dice: hiede, ¿cierto que no? Porque el hedor está relacionado
con algo muy desagradable. El hedor produce náuseas, ¿cierto? O sea, produce un rechazo muy profundo de la vida de una persona. Los que encuentran cuerpos fallecidos de varios días, cuando los van a destapar, necesariamente se enfrentan a una situación muy compleja, se enfrentan a saber qué es hiede, ¿cierto? Hiede. Y ella se interpuso porque en esa condición estaba ¿quién? Lázaro. A los cuerpos allí no los embalsamaban como hacían los egipcios, sino que los cubrían era de especias, para que las especias mitigaran el hedor de ¿quién? El hedor del cuerpo. Pero todo lo que empezaba a acontecer allá adentro era una descomposición que no se podía ¿qué? Frenar, que no se podía detener. Y si tú miras tu propia vida frente a un muerto físico y te paras frente a él, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer tú frente a un muerto físico? ¿Cierto? Por más de que lo abrace, por más de que le dé picos, por más de que lo vista bonito, por más de que lo adorne, usted no puede hacer nada para frenar la descomposición que está sucediendo aquí. Finalmente, ¿qué tiene que hacer? Alejarse de ese cuerpo, porque si no, la descomposición de ese cuerpo también va a empezar a descomponer el suyo. Había un castigo terrible que hacían los romanos, y era amarrarle un cuerpo muerto a una persona como castigo, y lo tenía que tener ahí, y ese cuerpo se iba pudriendo y a la vez iba pudriendo al que estaba vivo. O sea, en vida se estaba ¿qué? Una muerte terrible. Esa expresión la utilizó el apóstol Pablo cuando dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de qué? De muerte. Nada más uno piensa en ese escenario de tener un muerto amarrado al cuerpo de uno que se esté descomponiendo, y es algo terrible, algo aterrador para el corazón. Y empezamos a darnos cuenta cómo ella se interpone diciendo: hiede. Pero el Señor manda que corran ¿qué? Que corran la piedra, porque el único que podía detener esa condición que había en Lázaro era Dios mismo con su poder. Dios mismo con su poder. No había ninguna otra forma. Ninguno de los que estaba allí podía ocasionar un cambio en lo que estaba sucediendo. Pero ese hedor al que se refiere allí es una figura muy clara de cómo es la condición del ser humano que no ha recibido la vida de ¿quién? Que no ha recibido la vida de Dios. Hiede en el diccionario se expresa como despedir un olor muy malo, intenso y desagradable, nauseabundo, apestoso, fétido, hediondo, podrido. El olor es la evidencia de la condición en la que se encuentra. Eso es una evidencia de la condición en la que se encuentra. De manera que a esa situación se ha enfrentado el ser humano, pero el ser humano difícilmente reconoce que esa es su condición natural. La condición natural del ser humano es esta. Ahora sí vaya a Mateo, en el capítulo número 19. Mateo, en el capítulo número 19, versículo número 23. Mateo capítulo número 19, en el verso 23, había acontecido el momento en que el Señor Jesús se había encontrado con el joven rico, y el joven rico se había alejado del Señor porque frente a la petición de Dios de que vendiera todo lo que tuviera y se lo diera a los pobres, él se alejó del Señor triste porque tenía muchas posesiones, ¿cierto? Y dice entonces en el verso 23: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios.
Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá hacer qué? ¿Por qué pensaban de esta manera? Porque ciertamente el pensamiento del hombre es poder obtener la vida por medio de la vida de Dios por medio de sus recursos. Y el pensamiento de los judíos era que si una persona era muy bendecida o tenía muchas riquezas, entonces significa que contaba con el favor de Dios. Era como ellos lo consideraban, ¿cierto? Hay personas que yéndoles bien en el camino, por eso jamás es sinónimo de que el que te esté yendo bien en todas las cosas es sinónimo de que tú estás bien con el Señor. No son sinónimos, porque hay personas que les está yendo bien en diversas áreas, en su estudio, en su trabajo, en su familia, pero su relación con el Señor está muerta. Entonces no es sinónimo. Si Dios permite que nos vaya bien, pero que sea consecuencia. Miren lo hermoso del deseo de Juan cuando dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, pero lo ligó a algo, así como prospera ¿qué? ¿Sí o no? O sea, que la prosperidad y todo lo que te salga bien esté íntimamente ligado a cómo esté tu relación con Dios. Si el bienestar de muchos estuviera íntimamente ligado a cómo está su relación con Dios, ¿cómo estaríamos? ¿Cómo estaríamos? Si el bienestar de una persona estuviera ligado íntimamente a cómo está su relación hoy con el Señor. Y si una persona dice: no, pero es que yo ni siquiera oro, ni siquiera leo la palabra, es que es más, vine esta mañana al culto porque me obligaron. Si ese corazón está así de frío con el Señor y Dios le permitiera prosperar en su camino conforme a esa frialdad, ¿cómo estaría entonces su camino? Entonces nos damos cuenta que si nos va bien, bendito sea la misericordia del Señor, pero ese que nos vaya bien no significa que estemos bien con el Señor, no significa, porque ellos aquí entonces se preguntaron, o sea, si a los que les está yendo bien, como al joven rico, le es imposible entrar en el reino de los cielos, entonces ¿qué será de los que no tenemos un peso? Entonces ¿quién podrá ser salvo? Pero es que el don de Dios no se compra con dinero, ni se obtiene con dinero. Y entonces aquí aparece algo bien especial de parte del Señor. Lo que es imposible para quién, para el hombre, es posible para quién, es posible para el Señor. Y eso nos deja ver que lo que el Señor prometió en Ezequiel, que leímos al comienzo, es algo que solamente Dios puede hacer. Y quitaré el corazón y os pondré un corazón de carne, diferente. Y mire que no es coger el corazón de piedra y transformarlo en un corazón de carne, porque Él dijo que era un corazón ¿qué? Nuevo, porque ese corazón es intransformable, es irreparable. ¿Sí? ¿Cuánto tuvo que hacer el Señor en Lázaro para que Lázaro pudiera volver a vivir? ¿Cuánto tuvo que hacer nuevo en Lázaro? Absolutamente todo, ¿cierto? Alguien explicaba que los muertos en Betania, cuando los metían al sepulcro, los metían sin nada por dentro. O sea, no tenían sus órganos internos. Antes de enterrarlos, les sacaban, pues no sé si en los seres humanos se diga lo mismo que en los animales, no sé. Pero los animales uno dice que le sacaron las vísceras, ¿cierto? Pero no sé cómo sea la expresión en los seres humanos. Pero bueno, todos los órganos, el hígado, los intestinos, los pulmones, los riñones, todo. O sea, que lo enterraban, prácticamente enterraban el estuche. Es más, le sacaban el cerebro. Se lo sacaban, o sea, tenía el coco solo, de manera que cada uno de los que vio a Lázaro afuera, nuevamente vivo, sabían que para Lázaro estar vivo, el Señor tenía que haber hecho absolutamente todo nuevo en Lázaro. Lázaro tenía un cerebro nuevo, tenía hígado nuevo, corazón nuevo, pulmones nuevos, todo tenía que ser nuevo.
Porque eso nos deja ver con claridad que no es posible reparar lo viejo. Todo tiene que ser hecho, ¿qué? Todo tiene que ser hecho nuevo. Y esto es el mayor milagro que Dios puede hacer en el corazón de una persona. Y es el milagro por el que la iglesia sí debiera de estar clamando, por el que la iglesia sí debiera de estar rogando al Señor, como lo hizo David en el Salmo 51, cuando rogaba al Señor: crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces vamos a mirar un poco acerca de los peligros que tiene el corazón de piedra, de los peligros a los que se enfrenta, y si alcanzamos, vamos a estudiar cuáles son los privilegios que tiene el corazón de carne y por qué nuestra necesidad de clamar al Señor, porque haga esta obra en nosotros. El corazón de piedra y los peligros que conlleva. ¿Por qué es comparado a una piedra en la palabra del Señor? Y cuando uno se pone a analizar una piedra física, ¿sí? Una piedra natural, como nosotros la podemos conocer, nos vamos a encontrar que es un elemento sumamente frío, ¿cierto? Nosotros nos damos cuenta que hay muchos lugares, ¿sí?, donde pararse en las piedras causa dolor, si uno se para sin zapatos, o causa dolor el frío que produce ¿Por qué nosotros no dormimos en el cemento frío? Porque enfermaríamos con rapidez, ¿cierto? Las piedras tienen como un frío que se penetra, que se va penetrando como en el cuerpo. Y empezamos a encontrar que el corazón de piedra es frío, es muy frío. Si usted coge una piedra y la pone sobre fuego, la piedra se calienta, ¿sí? Pero quite la piedra del fuego y déjela otra vez sola, y esa piedra no tiene la capacidad de retener el calor. Ella está caliente mientras se pone sobre el fuego. Si la quitas del fuego, vuelve a estar tan fría como estaba antes, ¿cierto? Por eso nos damos cuenta de la necesidad de que el Señor compare el corazón de piedra, o el corazón humano sin Él, con un corazón de piedra. Porque es que así se va volviendo el corazón respecto al Señor. Frío. Y hay momentos donde parece que se calienta, ¿sí? Pero porque hay momentos donde ese corazón se reúne en algún lugar y como que se prende, pero apenas se retira del lugar se enfría, porque es que el corazón de piedra no puede conservar no puede conservar el calor. Es tan frío que simplemente las prácticas religiosas le pueden producir cierto calor, pero si las prácticas religiosas desaparecen, desaparece lo que él pueda estar experimentando dentro de sí. Y nosotros experimentamos que el frío no tiene que ver con lo que pasa en una reunión, sino que el frío tiene que ver con lo que tú estás viviendo a diario en relación con el Señor. Con el Señor. Porque tenemos tiempo para todo. Y tenemos tiempo para todo, y si muchas veces examinamos nuestro corazón, anoche compartíamos algo en el altar familiar que hacíamos en la casa, y es: ¿qué lugar de importancia está ocupando Dios dentro de mi corazón? Porque miremos, por ejemplo, lo que uno hace un sábado. Muchos a veces tienen el sábado la oportunidad de ser libres en cuanto a ocupaciones. Se levanta más tarde, se dedica más tiempo a acicalarse, a organizarse el pelo, organizarse las uñas, ¿sí? Después saca tiempo para salir y pasear un rato, saca tiempo para comer, y después saca tiempo para ver televisión hasta altas horas de la noche. Y se acostó, y estamos hablando de la vida de un creyente, de uno que se dice creyente, no la vida de alguien que no busque de Dios. Y concluye uno que para esa persona todo es importante, menos ¿quién? Menos el Señor. Y la pregunta es: ¿qué está buscando? Si tiene tiempo para todo,
pero no tiene tiempo para buscar a quién, para buscar al Señor. Y les preguntaba anoche a mis hijos, todos los días tenemos la necesidad de comer, y les decía, pasan tres cosas. Uno, estamos a la espera de que nos sirvan en la casa, pero si no me sirven, lo segundo que hago es pido, tengo hambre. Pero si no pasan ninguna de las dos anteriores, entonces hago. ¿A qué me llevó el hambre? ¿A comerme lo que me sirve? ¿O a pedir que me den? ¿O a hacer? No me dejó quieto, ¿sí o no? Entonces les decía, tan poca es el hambre y el deseo de nuestro corazón en el Señor, que aún lo que me sirve lo desprecio, ¿sí o no? Muy pocas veces pido. Les decía, muy pocas veces nos encontramos diciendo, venga, reunámonos a orar, venga, reunámonos a escudriñar la palabra, venga, reunámonos a buscar. Muy pocas veces pido, y casi con certeza que nunca preparo. Entonces le diga, venga, estuve con el Señor y me regaló esto, quisiera compartírselo. No preparo nada. Y entonces nos damos cuenta es qué clase de corazón vamos teniendo en nuestro caminar y en nuestra vida. Porque es fácil acomodarnos a una vida religiosa, ¿cierto? Porque se dice, muchas veces lo que se dice, vea, si usted deja de congregarse, se enfría. ¿Por qué se enfría? Porque usted es como esa piedra, que si la ponen en el fuego se calienta y si la quitan se enfría. Entonces no es un corazón nuevo, porque el corazón nuevo depende de Dios cuando se puede congregar y cuando no se puede congregar, porque depende de una relación con quién. Recuerden, la vida no se la da la congregación, no se la da la congregación, que nos reunimos porque Dios nos da esa instrucción, no dejando de congregarnos, y a Dios le place bendecirnos y hablarnos, pero todo es para dirigirnos hacia quién, hacia Él, hacia una dependencia de quién, hacia una dependencia de Él. Entonces el corazón se compara con una piedra, porque es que frío, también es duro como una piedra, duro como una piedra. Hay piedras que si a uno le dan un cincel y un martillo, son más las ampollas que se sacarían las manos y las heridas que se ocasionaría que las marcas que podría dejar en la piedra. O sea, es tan dura que hasta hacerle una marca se convierte en algo casi imposible sobre esa roca. Y aun cuando uno escudriña la palabra, se va a encontrar que aún el Señor compara que la dureza del corazón puede llegar a ser más dura aún que una piedra, porque las rocas, siendo tan duras, no son el elemento más fuerte de la naturaleza. Y cualquiera de nosotros pudiese pensar en esta mañana que hay materiales muy fuertes, como el hierro. Uno piensa en el hierro y piensa en un material muy duro, o piensa en el acero y piensa también en otro material muy fuerte, muy resistente. Pero hay un material mucho más duro y mucho más fuerte con el que Dios compara el corazón, y es el diamante. El diamante, considerado por muchos de los científicos como el elemento más fuerte. Va conmigo a Zacarías, por favor, 7. Zacarías capítulo número 7. Versículo número 11. 7, 11. Pero no quisieron escuchar. Antes, Zacarías 7:11.
Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante. ¿Cuánta dureza? Para no oír la ley ni las palabras del Señor de los ejércitos, enviada por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte del Señor de los ejércitos. ¿Cómo se puso el corazón? Como diamante, como el elemento más duro. Y mire lo tremendo de que el Señor compare aquí el corazón con el diamante. Porque el diamante, pudiéramos decirlo, tiene dos caras. Por un lado tiene una resistencia impresionante como un elemento tan duro, pero por el otro lado pareciera como ablandar su condición por lo hermoso que es. Entonces es uno de las piedras más hermosas que hay. Es más, es uno de los elementos que se considera que es aún difícil de rayar y de pulverizar. Realmente estuve mirando y la única forma como de doblegar el diamante, ¿sí? Porque la base del diamante es carbono. La única forma de doblegar el diamante es ponerlo a 5900 grados de calor, donde prácticamente se desintegre para poderlo manejar. Eso es mucho lo que se tiene que hacer para poder ¿qué? De manera que si el Señor compara el corazón en su dureza con el diamante, realmente no necesitamos cualquier milagro, necesitamos es un milagro extraordinario de parte del Señor en nuestras vidas. Y me llamó mucho encontrar aquí algo respecto del diamante, a ver si lo encuentro aquí. Ya. ¿Que sabe cuál es el nombre de donde procede, la raíz de donde procede el nombre de diamante? Es invencible, ¿sí? Y así es el corazón del ser humano, así es el corazón, ese corazón de piedra, ¿sí? No es un corazón que se pueda doblegar. Trate usted de doblegar a otra persona. Es más, mire, la dureza es algo tan marcado, que muchos de nosotros sabemos lo que hace el agua en muchos elementos. Muchos de nosotros que vimos cocinar arroz a la antigua, ¿cierto? No en la olla recera moderna, sino como en una especie de sartén que le metían una lata debajo y todo eso. Casi siempre ese arroz quedaba con algo que llamaban pegada, y era como el arroz que se quemaba. Pero muchas veces eso quedaba muy aferrado a la sartén o a la olla, pero pegado. Se sacaba alguna parte quemado, pero había otro que quedaba adherido. Si usted trataba de aflojarlo ahí, se desgastaba, podía dañar la olla tratando de aflojarlo. Entonces había una forma: usted llenaba de agua la olla, la dejaba de un día para otro, y al otro día, pasándole el dedo, aflojaba toda la pegada. O sea que era fácil con agua. Ahora le pregunto, meta una piedra años en agua, sáquela después de años en el agua, ¿y cuán blandita la va a encontrar? ¿Cuán blandita va a encontrar esa piedra? ¿Se da cuenta que nosotros no hemos considerado cuál es la condición del corazón para clamar a Dios? Por eso los clamores de nosotros se ven tan fríos, ¿cierto? Porque finalmente, como el diamante, queremos con esa dureza considerar la belleza, y no es posible. ¿Qué le dijo el Señor al ser humano cuando lo sacó del huerto del Edén? Que no era posible y no le iba a permitir al hombre, en su naturaleza corrupta, alcanzar el árbol de la vida. Que no le iba a permitir, ¿cierto? Y eso es lo que ha querido hacer la iglesia, ¿cierto? Venir con su naturaleza corrupta y alcanzar la vida de esa manera. Y no es posible. No es posible porque Dios así lo determinó desde el principio. No es posible. Y no es el deseo de Dios que el hombre viva eternamente así. Por eso lo que es imposible para el hombre es ¿qué?
Es posible para Dios. Es posible para Dios. Ese corazón de piedra, y en este caso donde el Señor dice, y se puso como corazón de ¿qué? De diamante. ¿Cuánta era la dureza que estaba marcando ese corazón? Ustedes han escuchado la palabra búnker, ¿cierto? Que es como un lugar de seguridad subterráneo, que lo hacen con los mejores materiales, unas cosas, paredes gruesísimas, reforzadas en hierro y todo eso, de manera que en algunas circunstancias la gente se pueda esconder allá, especialmente los utilizan para la guerra, para esconderse allá, de manera que ese búnker tenga la capacidad de resistir bombas, ataques y todo eso, y conserve a los que están ahí adentro con vida, ¿cierto? Y uno mira y dice que esos búnker se vuelven casi cosas impenetrables, ¿sí? Y mira la condición, mi amado. Si comparamos el corazón del hombre con un búnker, es como si la protección del búnker fuera con hojas de papel, para que comparemos cuánta es la dureza del corazón humano. Si comparamos ese búnker con el estado del corazón de ¿quién? Del hombre. Ese búnker termina siendo, ¿qué seguridad le brinda a usted? ¿Sí o no? Hacerse una casita de papel para resistir ahí cualquier embate. No. Y mire, siendo tan duro un búnker, comparado con la dureza del corazón, es como si el búnker fuera de papel. ¿Te das cuenta cuánta es la dureza que hay en el corazón, ¿qué? En el corazón humano, ¿cierto? Y que no se ablanda, ¿cierto? Por eso te das cuenta que un corazón no se ablanda con simples palabras. Se necesita el poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando expresaba, decía que la predicación no había consistido en palabras de sabiduría humana, sino en la manifestación del poder de ¿quién? Del Señor. Porque es el poder de Dios el que puede transformar y cumplir esa promesa de quitar el corazón de piedra y poner un corazón de ¿qué? Un corazón de carne. La piedra es fría, la piedra es dura, pero también la piedra es un elemento muerto. Un elemento muerto que no tiene ¿qué? Vida. Usted no puede encontrar ningún sentimiento, no puede encontrar ninguna emoción, no puede encontrar ningún afecto en una piedra, porque es que fría y no. ¿Sí? Usted no dice, ay, estoy tan necesitado de amor, y se vaya a abrazar una piedra, ¿cierto? ¿No? Porque usted ¿qué considera? Que ella no tiene ¿qué? Nada. Pero esto es aplicable en relación de ¿qué? En relaciones con el Señor. Porque si hay muchas cosas que si emocionan, mueven y hacen sensible el corazón de los seres humanos, el corazón de las personas. Por eso miren, el corazón de piedra puede ser sensible con una canción cristiana. ¿Sí? A veces me es difícil explicarle a Camilo y a Camila, porque ellos insisten con unos géneros musicales y muestran canciones muy bonitas, pero es que escúchele la letra. Y entonces ponen una canción que tiene el ritmo de reggaetón. Les digo, no papi, esa canción, esa música a mí no me gusta, eso no es del Señor, ese estilo de música no honra al Señor. El reggaetón es pura sensualidad, ese es el espíritu de esta música, es eso, sensualidad, por más que le pongan letra cristiana. Entonces ellos insisten, ¿cierto? Y se hace muy difícil explicarles algo cuando el ser humano quiere llamar bueno a lo malo y cuando quiere acomodarlo como lo hace la iglesia hoy en día. Por causa de la muerte, la iglesia quiere acomodar las cosas y hacerlas parecer que sí son ¿qué? Lo correcto, porque es que eso es lo que hace el corazón endurecido, el corazón de piedra está muerto. Entonces no tiene la capacidad de percibir qué es bueno y qué es
y que es malo, insiste, ¿cierto? Entonces finalmente yo le digo, no, es orar al Señor que les muestre, porque se hace difícil con argumentos, porque finalmente, ¿qué experimenta un corazón de piedra? Se emociona con muchas cosas, se emociona con muchas cosas, porque uno ve, ¿cierto?, que en relación con muchas cosas, la iglesia ahí sí tiene euforia, ahí sí tiene apasionamiento, ahí sí tiene alegría y ahí sí tiene algo. Pero cuando miramos la iglesia en relación con la búsqueda del Señor, ahí sí vemos la iglesia fría, parca, distante. Entonces eso nos muestra ¿qué es lo que tenemos más? Un corazón de piedra frente al Señor, ¿cierto? Porque nos gustan muchas cosas. Como les decía ahora, nos podemos emocionar con una canción, pero no con quién, con el Señor. Anoche les explicaba ahí en el altar familiar, les decía, mire tan corrupto que es el corazón del hombre. Que les decía, uno mira un programa de televisión y entonces empiezan a mostrar paisajes muy bonitos de la naturaleza. Y el programa decía las maravillas de la madre naturaleza, ¿cierto? ¡Qué perversión! ¿Cuáles maravillas de la madre naturaleza? ¡Qué diferente! Si nuestra expresión es las maravillas que el Dios de los cielos hace en la naturaleza. Madre naturaleza no hay, no existe. Eso es lo que el hombre se ha buscado, ¿sí o no?, para poner su corazón en lo que no es en lo que es equivocado, ¿sí o no? ¿A quién le rinden culto los indios? ¿Sí o no? A la naturaleza. La llaman la madre naturaleza. ¿Qué lugar está ocupando Dios en su corazón? Ningún tipo de lugar en su corazón. Entonces terminamos más maravillados con tantas cosas como lo anuncia el juicio de Romanos 1, 18 en adelante, donde dice que le dieron más culto a las criaturas antes que a Dios, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos, ¿cierto? Entonces fíjense cómo es de fácil terminar maravillados con muchas cosas, pero no con Dios. Porque es que cuando un ser humano va quedando maravillado con Dios, entre más maravillado va estando con Dios, más atraído se siente por el Señor. Pero el corazón de piedra se emociona por momentos, pero como no puede retener ¿qué? No puede retener nada. Y la palabra de Dios, hablando del hombre natural, dice, y no puede agradar a Dios, no puede agradar al Señor. Mire lo que dice Judas 1, acompáñenme allí. Una expresión del corazón de piedra. Judas, en el capítulo número 1, versículo número 3. 1:3. Está muerto el corazón, no siente nada, como una piedra, frío, duro y muerto. Dice en el verso número 3 de Judas: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único y soberano, y a nuestro Señor ¿qué? Jesucristo. Y dice ahí: mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no ¿qué? A los que no creyeron y habían visto las maravillas del Señor. Pero mire cómo se refiere en el versículo número 12, allá adelantico. El Señor dice: ay de ellos, verso 12, estos son
manchas en vuestros ágapes. Estoy mirando, hay una Biblia que se llama la interlineal, ¿cierto? Que aparece las palabras en griego y después aparecen en español, pero no ordenadas, ¿sí? Sino que aparece la traducción literal, ¿sí? Y me llamó mucho la atención que ahí la palabra manchas en ese griego no se utiliza, sino que se utiliza la palabra piedras. O sea que diría de esta manera: estos son piedras en vuestros ágapes. ¿Saben qué es ágape? Ágape es una referencia al amor de Dios, el amor ágape. Hay amor fileos, hay diferentes expresiones del amor, pero el amor ágape habla es del amor de Dios, ¿sí? Entonces necesariamente ágape son esas reuniones donde se va a vivir es una unión con el Señor, un deleite mutuo. ¿Con quién? Con Dios. Y el Señor habla de que en esas reuniones hay muchos que son como piedras, ¿cierto? Piedras, dice: estos son piedras en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. O sea, ¿para quién viven? Para ellos mismos, pero están ahí. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Y esto es semejante a las nubes que pasan por el desierto, porque en el desierto hay momentos donde se oscurece el cielo, que parece que fuera a caer un aguacero impresionante, pero no pasa de oscurecerse, pero no llueve, porque esas son llamadas nubes sin agua, ¿cierto? Jamás van a soltar una gota, o sea, no dan fruto. Dice: árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas, ¿cierto? Entonces se da cuenta ¿qué le espera a un corazón de piedra? Por eso es tanta la necesidad nuestra de clamar que Dios quite toda esa dureza de nuestro corazón, porque es algo que solamente Dios puede ¿qué? Hacer. ¿En quién? En nosotros, en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestro caminar. Solamente Dios lo puede obrar de una manera extraordinaria. Y no solamente esto, sino que también ese corazón duro, como lo leímos ahora, está expuesto al juicio final. Y está expuesto porque una condición de la dureza es que la roca, en lugar de con el paso de los años ablandarse, entre más pasa el tiempo, más se endurece, más se endurece, más se endurece. Por eso lo que garantiza en nuestras vidas no es cuánto tiempo permanecemos en una congregación. Siempre ve uno los padres tristes porque sus hijos crecieron en la iglesia, fueron a la escuela dominical, participaron del ministerio de alabanza y de pronto se fueron al mundo, ¿sí? Y entonces el padre está triste porque ellos tomaron ese rumbo si siempre habían estado ahí. El asunto es que la verdad es que nunca han estado ahí. Estuvieron ocupados, estuvieron entretenidos. Cuando apareció algo como que los deslumbró más, lo dejaron, porque así es la condición del ser humano. El ser humano no va a dejar en qué está ocupado hasta que no le aparezca algo que le llame más la atención. Entonces va a dejar eso. Alguna vez les colocaba el ejemplo de que recientemente, cuando empezaron a salir los celulares, eso eran unos celulares grandes, unos Nokias que tenían, la batería les duraba un poquito,
Entonces, en ese entonces el gerente del Hotel Las Colinas le dieron un celular, pero con una batería grande. Eso, la batería era grandísima, eso era hasta pesado cargarlo, ¿sí? Pero la gente con ese celular se sentía lo último, o sea, se sentían realizados, que habían tocado el cielo con ese tipo de celular, ¿cierto? O avanzando el tiempo, fueron cambiando los modelos, ¿sí o no? Y con toda seguridad, que si hoy a alguien le ofrecen uno de esos celulares, no lo aceptaría, ¿cierto? Es más, si hoy a los que usan celulares táctiles le ofrecen devolverse a uno de botones donde no le entre internet, se sentiría demasiado defraudado tener que volver hacia allá. O sea, ¿por qué si antes había estado fascinado con ese celular? ¿Por qué ya no? Porque ahora hay algo que le produjo una mayor fascinación, ¿cierto? Entonces, ¿por qué una persona termina yéndose al mundo? Porque si la persona no descubre al Señor, cantidad de cosas lo van a fascinar y lo van a atrapar. Lo que va a evidenciar es que nunca estuvo y nunca halló al Señor. Y nunca halló al Señor. Por eso con tanta facilidad esas cosas le pueden atrapar el corazón y le pueden atrapar la vida, porque el corazón duro está listo para cualquier cosa, y no olviden que es que a nosotros nos gusta mucho como confundir carisma con espiritualidad. Entonces, si hay una persona que es muy agradable para hablar con ella, muy simpática para relacionarse, que se preocupe por mí, a mí ya me parece que esa persona es muy espiritual, ¿cierto? Porque eso es lo que uno relaciona. Pero el asunto es, ¿dónde está el corazón? ¿Alguna vez les compartimos? De pronto para los que no lo han escuchado, el ejemplo de algo que le pasó a un pastor que debe tener por ahí unos 90 años, el que vive en Medellín, ¿cómo se llama? Hurtado. Es de apellido Hurtado, Carlos Hurtado. En la iglesia había un hombre que le ayudaba al pastor y se convirtió como el hombre orquesta de la iglesia, por así decirlo. Estaba en el grupo de alabanza, estaba en los ayunos, estaba en las vigilias, era el primero que llegaba al culto, arreglaba la iglesia lo veía y se derretía con el hermanito. De pronto alguien un día viene y le dice al pastor, es que el hermanito que hay en la iglesia, es que ese hermanito se viste por la noche de mujer y sale a las avenidas en Medellín. Le dijo él eso. El pastor no se puso a hacer escama ni nada, sino que se fue a indagar y aprovechó que le dieran permiso de entrar a la casa de él un día que él no estuviera. Y entró a la casa del hermanito y empezó a esculcar, y efectivamente encontró su armario lleno de pelucas, de tacones, de bolsos de mujer, de vestidos de mujer. Citó al hermanito para hablar con él y le habló de todas esas cosas, y el Señor le había dado sabiduría y le dijo: es que yo no, lo que quiero es que entregues todo en la iglesia y no quiero avergonzarte delante de toda la iglesia, sino que entregues todo y que te arrepientas, que lo que estás haciendo, tu corazón no está en el Señor. El hermanito le respondió al pastor: no lo voy a hacer, no me voy a ir de la iglesia ni voy a entregar ninguno de los ministerios que estoy haciendo en la iglesia. El pastor oró y se vio en la necesidad de un culto dominical de desnudarlo delante de la iglesia, que no podía permitir que eso continuara en la iglesia. Le contó a la iglesia lo que acontecía con el hermanito, pero qué sorpresa se llevó el pastor, que la iglesia le dijo al pastor que prefería que él se fuera, pero que se quedara el hermano. Y eso fue muy doloroso
en su corazón. O sea, ¿cómo la iglesia tan fascinada con un ser humano y por el carisma y por lo buena gente y por lo amable y por lo cariñoso del hermanito, ¿sí? No darse cuenta en qué tipo de vida espiritual estaba caminando. Pero también eso de una vez evidenció qué clase de corazón estaba teniendo la iglesia, ¿cierto? Porque la iglesia, colocarse en esa posición tan fuerte, ¿cierto? Significaba que fácilmente se presenta al Señor y le dice: no, hágase a un lado, que ya tenemos aquí quien nos pastoree, quien nos dirija. Entonces se da cuenta el peligro tan fuerte que es la dureza en el corazón del hombre. Y el anhelo del pastor no era echar al hombre de la iglesia, sino restaurarlo, que se arrepintiera, pero no podía seguir ejerciendo nada, tenía que primero organizar su vida, porque todo lo que hacía, estando muerto, lo único que hacía era impartir muerte, aunque se vea muy bonito y aunque se vea muy aparente. Pero la iglesia, ¿qué prefirió? Preferimos la muerte a la vida, preferimos que sigan las cosas así y no queremos un cambio. Esa es la condición, porque el corazón de piedra no puede diferenciar entre lo que agrada a Dios y lo que no le agrada, porque está frío, está duro, lleno de indiferencia, lleno de ceguera. Y el único ser que puede obrar un milagro ahí es ¿quién? El Señor. Única y exclusivamente el Señor. Es el único que puede obrar ese milagro. Lo que es imposible para el hombre es ¿qué? Es posible para Dios. Pero si yo mismo no me estoy percatando de en qué condición está mi vida, ¿qué voy a clamar al Señor? Y como les decía al comienzo, hoy estamos interesados en ver milagros en la economía, milagros en la salud, milagros en los hijos, milagros en la familia, milagros en los negocios, ¿cierto? Pero el ser humano no está interesado en que verdad acontezca un verdadero milagro en su corazón. Que no importa que no salgan las cosas bien en el negocio, pero que mi corazón se derrita por el Señor. Que no importa que las cosas no salgan tan bien en la salud, pero que mi corazón se derrita por el Señor. Porque es que si mi corazón entra en contacto con el Señor, realmente mi corazón se llena de vida, porque Él es la vida que mi corazón necesita. Pero el corazón de piedra no entiende eso. El corazón de piedra no diferencia eso dentro de su caminar y dentro de su existencia. Por eso, entre más escucha la palabra, más duro se va volviendo, porque se vuelve su corazón un rechazo permanente. La necesidad nuestra de escudriñar la palabra no es algo pasajero, es algo permanente dentro de nuestras vidas, donde necesitamos que Dios nos dé luz. Pero la dureza del corazón hace que yo piense que no es tan importante, ¿cierto? Como me dijo un hermano un día: pues que para eso Dios lo puso de pastor, para que usted estudie y me enseñe. Un día me dijo así, ¿cierto? Me dio una rabia santa. Bueno, claro que rabia santa no hay. Me dio un enojo que más bien no le respondí nada, porque era ponerlo en la misma necedad de su corazón. Bueno, si Dios no hace un milagro, si yo estoy esperando eso, que Dios le enseñe a usted, para que usted entonces venga y me enseñe del Señor, eso es lo que manifiestas con mucha claridad el desprecio tan abierto que hay en mi corazón. Porque bueno, si Dios permite que compartamos y aprendemos algo los unos de los otros, de los que Dios le ha venido enseñando a alguien, amén. Pero es que la fuente primaria de la enseñanza es Él, y serán todos enseñados ¿por quién? Por el Señor. Pero el corazón de piedra no tiene ese interés. Por eso el clamor tan profundo de nuestro corazón y una oración permanente debe ser eso: crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Vamos a orar por esta mañana y dentro de 8 días continuamos con un corazón de carne, si Dios así nos lo permite. Señor bueno y maravilloso, estamos muy agradecidos contigo esta mañana, Señor. Y que tú nos permitas, Señor, poder mirar un poco a la luz de tu palabra, a la luz de la sabiduría tuya. Señor, ¿cuál es la condición del corazón humano, Señor amado?
porque ciertamente el corazón de piedra, Señor, hace una referencia a toda la indiferencia que el corazón del ser humano tiene para contigo, Señor amado. Y aún muchas veces somos un pueblo, Señor amado, que aún recibiendo tantas cosas de tu mano, porque tú has sido bueno, Señor, y muchas veces nos has prosperado, y muchas veces has obrado nuestra salud, y muchas veces has obrado nuestras relaciones, Señor amado. Pero cuántas veces, Señor amado, eso simplemente fue algo pasajero. Pero ¿de qué me serviría, Señor amado, recibir toda clase de bien, Señor amado, si no te veo a ti y tú no te vas convirtiendo en el anhelo más profundo de mi corazón y en el anhelo más profundo de mi vida, Señor? Clamamos esta mañana, Señor, porque aún, Padre, hay tanta dureza en nuestro corazón, aún como iglesia. Hay tanta dureza en nuestras vidas, Señor amado, que nos conformamos con tan poco, Señor. Estamos maravillados con cualquier acontecimiento de nuestras vidas, pero no contigo, Señor. De manera que vemos una situación hoy y eso lo que hace es que querramos ver otra mañana. Pero cuántos corazones, Señor, que viendo alguna misericordia tuya se postran para decirte, Señor, pero déjame verte a ti, pero déjame mirarte a ti, pero déjame conocerte a ti, Señor amado. Señor, cuánta es la dureza de nuestro corazón, que la comparas al diamante, Señor, que se muestra con cierta belleza, pero la belleza no puede quitarle su dureza. Señor amado, y no hay nada sobre esta tierra que nos pueda quitar la dureza, Señor. Es más, ¿cuántas veces nos hemos endurecido más cuando recibimos un favor o un bien? Nos endurecimos más, Señor. Te rogamos con todo nuestro corazón, Padre, que tengas misericordia de nuestras vidas, Señor. Que perdones, Señor, nuestras maldades y nuestros pecados y la multitud de nuestras rebeliones y de nuestros desprecios para contigo. Porque nos dejas ver como un acto deliberado allí en Israel cuando dice: decidieron no oír y echaron tras sus espaldas mi palabra. Endurecieron sus corazones como el diamante. Un acto deliberado para no responder, Señor, a la bondad y la misericordia que tú estabas teniendo para con ellos. Perdónanos todos esos actos deliberados, Señor, que hemos tenido en relación contigo, Señor. Esta dureza, Padre, que hace que nos emocionemos y nos contentemos con lo superficial, Señor. Seamos como esas piedras que se calientan por un momento, pero con la misma rapidez se enfrían y permanecen en su dureza y en su muerte, Señor. Por favor, Padre, en tu misericordia, obra en nosotros en esta mañana, Señor. En tu misericordia obra y cambia este corazón de piedra. Señor amado, trae ese nuevo corazón. Ese nuevo corazón, Señor, que entienda que es hecho por ti, en ti y para ti, Señor. Quita esa dureza, bendito Dios de los cielos, de nuestras vidas, precioso Dios. Permítenos clamar en esta mañana, Señor, de todo nuestro corazón y de todas nuestras fuerzas, Señor. Y clamarte cada día, Señor. Danos ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Señor amado, para que no nos quedemos ahí, precioso Dios, simplemente en una vida religiosa, contentos, Dios de los cielos, con lo que acontece,
pero no con un anhelo profundo de encontrarnos contigo, Señor. Levántanos, Señor, como un pueblo que tiene un corazón desesperado por ti, como un pueblo que tiene un corazón, bendito Dios, que anhela tu presencia, como aquella Sulamita, Señor, que corría por las plazas, corría por las calles. ¿Han visto a mi amado? Si le han visto, dime dónde está, dónde se ha ido. Señor amado, que nuestro corazón pueda estar con ese clamor profundo. Honra nuestras vidas y nuestros corazones, precioso Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para ti, Señor. Y te clamamos, Padre de los cielos, porque el más grande de los milagros se ha hecho en el corazón nuestro. Y es que pongas en nosotros un corazón nuevo, Señor, para ti. Corazón nuevo, Señor, para buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Corazón, bendito Dios, que se deleite en ti, Señor, que se deleite en tu presencia, que se deleite en tu amor maravilloso. Tú eres el Dios de lo imposible, Señor. Cambia nuestros corazones y llénanos de ti en esta mañana, Señor. Haz ese milagro extraordinario en nuestro corazón. Permítenos clamarlo con todas nuestras fuerzas.